Muy buenas, es un placer nuevamente compartir el segmento de salud visual. Por acá estamos en Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara desde Córdoba, Argentina. Y en el día de hoy tenemos como invitada especial por primera vez en el segmento a la doctora Malena. Hola Male. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, te dejamos el micrófono para que te presentes. Bueno, yo soy Malena Liberal, soy parte del equipo de salud de acá del Hospital Oftalmológico Che Guevara y bueno, vamos a seguir compartiendo este espacio en el programa. Pues acá tenemos a Male que nos va a traer un tema muy interesante y se ha venido con un folleto muy hermoso, así es que, bueno Male, te doy la palabra. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de una enfermedad que se llama retinopatía diabética y es muy importante que tengamos un par de pautas para que sepamos cómo cuidarnos, porque la diabetes es una enfermedad muy prevalente en todo el mundo, tanto así que la Organización Mundial de la Salud la ha calificado como una pandemia global. Durante muchos años y sobre todo al principio, puede no presentar ningún síntoma o bien que pasen desapercibidos. Y en ese caso podemos tener diabetes sin saberlo. La diabetes es la causa más importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores en todo el mundo. Es increíble, Male. Sí, es muy grave la diabetes si no la detectamos a tiempo. Pero lo bueno es que si la detectamos a tiempo y estamos bajo control con los médicos, podemos tener la cura y la prevención de la ceguera y las grandes complicaciones que trae. Muy bien. Entre eso, por ejemplo, la alimentación saludable, el ejercicio físico, el mantenimiento de un peso normal o evitar el tabaco, pueden prevenir o retrasar la enfermedad. También es posible tratar la diabetes o las consecuencias que trae, como esto que hablamos, el infarto, la insuficiencia renal y la ceguera, a través de medicación y con controles periódicos con los médicos. Hay algunas cifras que me gustaría compartirles porque realmente son como muy alarmantes. ¿Cómo no? Por ejemplo, que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice que 425 millones de adultos tienen diabetes en todo el mundo. O sea, 1 de cada 11 personas en todo el mundo tienen esta enfermedad. Por eso se le denominó pandemia. Sí, tal cual. Bueno, además, 1 de cada 2 personas con diabetes está sin diagnosticar, o sea, la mitad de las personas no saben que tienen diabetes. Y se espera que en el año 2030 esta cifra de 425 millones aumente a 522 millones. Y en el 2040 a 642 millones en todo el mundo de pacientes con diabetes. Además, 1 de cada 6 nacimientos se ve afectado por el alto nivel de glucosa en sangre, la hiperglucemia, por ejemplo, durante el embarazo. Bueno, algo que no aclaramos y me gustaría aclarar en este momento es que la diabetes se produce por un aumento de glucosa o de azúcar en la sangre. Por eso es que va tan relacionado al cuidado con las dietas y al ejercicio físico. Muy importante eso que estás diciendo. Sí. Bueno, con respecto a esto, otro dato importante con respecto a las cifras alarmantes que les estaba compartiendo es que 2/3 partes de las personas con diabetes están en edad laboral, o sea, son personas que están en una edad donde podrían trabajar y por algunas complicaciones muchas veces tienen que dejar de hacerlos o terminan con alguna discapacidad, ya sea visual o por pérdida de los miembros inferiores o infartos en personas jóvenes. Específicamente hoy les veníamos a compartir sobre la retinopatía diabética, que es esta afección de la diabetes en el ojito específicamente. Lo que hace la diabetes en el organismo es afectar los pequeños vasos y de esta forma los vasos pequeños de la retina, como están expuestos a un aumento de la glucosa en sangre durante mucho tiempo, producen un gran daño y producen algo que se llama como hipoxia o falta de alimentación o oxígeno en los tejidos. Es decir, que afecta directamente a la retina. Directamente a la retina. Y la retina es la capa más interna del globo ocular y es parte del sistema nervioso. Es la parte muy importante en su función porque es la que permite transformar la luz que se percibe, que ingresa desde el exterior, y la va a transformar en un impulso nervioso para que viaje al cerebro a través del nervio óptico y así transformarla en imagen que percibimos. Por eso, si se daña la retina,
es que podemos quedar ciegos a futuros. Muy bien. Con respecto al riesgo de la pérdida visual en la diabetes, las cifras también son muy alarmantes. Tenemos que cerca de 1 millón de personas han quedado ciegas debido a la diabetes, de las cuales 2/3 partes, o sea 2/3, va a desarrollar pérdida de la visión de los que tengan diabetes. Es la tercera causa de ceguera irreversible en el mundo, y decimos irreversible y lo resaltamos porque, como dijimos, afecta a la retina, que es parte del sistema nervioso. Entonces, cuando ya hay un daño complejo en la retina, es muy difícil poder volverlo atrás, y por eso es tan importante que podamos prevenirlo. Y además de ser la tercera causa de ceguera en el mundo irreversible, es la primera en personas en edad productiva. Esto que hablamos, que son personas que tendrían que estar trabajando o pudieran trabajar. Bueno, también algo importante que hay que resaltar es que la prevalencia de la retinopatía diabética va a aumentar con la duración de la diabetes y la edad del paciente. Por ejemplo, una persona que tiene más de 10 a 15 años de evolución de la diabetes va a tener algunos cambios ya en los vasos sanguíneos suficientes como para producir daño en la retina. Es decir, que pudiéramos decir o pudiéramos pensar que los jóvenes que debuten con diabetes en sus primeras edades, o los niños quizás que debuten con diabetes, tienen entonces más, es decir, puede aparecer la retinopatía diabética en edades más tempranas. Sí, bueno, acá podemos resaltar que hay dos tipos de diabetes, una que se puede dar más en niños y en jóvenes, que en este caso son los que más complicaciones tienen a largo plazo, porque la diabetes, cuando más daño hace, mientras más años esté en el cuerpo, más daño produce. Y después la diabetes tipo 2, que es la más conocida, la que nosotros conocemos, que es la que se da en personas adultas con factores de riesgo cardiovasculares, sedentarios, que no hacen actividad física, que no nos podemos cuidar bien con las dietas, etc. En este tipo de diabetes, cuando nosotros ya han pasado 10 años de la evolución, el 60%, por ejemplo, de estos pacientes va a tener alguna forma de retinopatía diabética. ¿Y el control de la enfermedad de base tiene algo que ver también con la aparición de la retinopatía diabética? Sí, es súper importante. Primero, que si tengamos diabetes, tenemos que hacer un examen periódico con nuestro médico de cabecera. Nuestro médico de cabecera va a ser el que nos oriente de cómo cuidarnos con respecto a la diabetes. Y tiene 3 pilares fundamentales. Uno, la actividad física; otro es la alimentación; y el otro, la medicación necesaria para poder regular las glucemias en sangre, o sea, el azúcar en sangre, perdón. ¿Y cuáles son las fases entonces de la retinopatía diabética? Bueno, como decíamos, la retinopatía diabética va a tener durante mucho tiempo pocos cambios en la retina, entonces no va a producir ningún síntoma. Y según estos, según la evolución que vayan teniendo, se van a clasificar en 2 etapas principales. Una que se llama retinopatía diabética no proliferativa, y otra que se llama retinopatía diabética proliferativa. ¿Por qué? Acá voy a aclarar un poquito algo de la fisiopatogenia, cómo se produce, para que podamos comprender la situación. Nosotros, cuando tenemos muchos azúcar en sangre o están altos los niveles, produce cambios en los vasos sanguíneos, que son cambios que se van a hacer en forma crónica, o sea, van a estar durante mucho tiempo afectándonos, y van a ser 3 lesiones principales. Oclusión capilar, eso quiere decir que los vasos sanguíneos se van a cerrar e impide que llegue la sangre a esos tejidos, lo que técnicamente conocemos como isquemia. Después también pueden aparecer zonas de dilatación capilar, que son, al agrandarse el vaso sanguíneo, digamos, permite tener fugas de líquido, como hemorragias y exudados, o lo que nosotros conocemos como extravasación de plasma. Y por último, una de las lesiones más complejas, los nuevos anormales en la retina, que suelen ser muy frágiles y difíciles de curar, y muy fáciles de sangrar, digamos. Todo esto se da porque la insulina, que es la hormona que regula el ingreso de azúcar en sangre en las células, de azúcar en sangre en las células, es lo que afecta a la diabetes. Entonces, como producen las células, no les llega la nutrición suficiente, producen como un estímulo y le avisan de alguna forma al cerebro que les está faltando oxígeno y nutrición.
Entonces el cerebro, para poder acompañar eso, es que hace todas estas formas de poder acompañar y mandar oxígeno. Por eso genera nuevos vasos con la intención de traer más oxígeno, porque en sí son muy frágiles, pueden sangrar y pueden complicar. Volvemos a esto que decíamos de la evolución de la retinopatía diabética. Puede ser proliferativa o no proliferativa, y va a tener que ver con esto, con que aparezcan o no nuevos vasos en la retina. Es decir, que en el tiempo se producen cambios en la retina motivados precisamente por todos los cambios que surgen en el organismo por el aumento de la glucosa o el azúcar en sangre. Estos cambios entonces van a tener como consecuencia una disminución del oxígeno, ¿no? Sí. Es decir, disminución del oxígeno en la retina, y producto de ello es que se producen los otros cambios a nivel de la retina con la formación de esos vasos que pueden sangrar fácilmente, ¿no es así? Sí, tal cual, bien ahí aclarado. Es difícil de comprender este tema, pero bueno. Con respecto a los pacientes que tienen esta retinopatía diabética no proliferativa, aunque no tengan nuevos vasos, pueden tener otras lesiones, como estas zonas de dilatación, oclusión, exudados, hemorragias. Y en este caso es importante hacer los controles con el oftalmólogo, porque si los detectamos en este estadio, se puede evitar que siga progresando y que no afecte la visión. Después, cuando ya tenemos un estadio más avanzado de la retinopatía diabética, es la que llamamos como proliferativa, que es cuando se empiezan a desarrollar estos nuevos vasos, que son tan frágiles y sangran. Entonces en estos casos ya implica algo mucho más complejo, como cirugías y algún otro tipo de tratamientos un poco más invasivos, que ahora les vamos a explicar un poquito más adelante. Más allá de lo que nos encontremos con respecto a la evolución de la diabetes en el ojito, tenemos algo bastante conocido que se llama como edema macular diabético, y es una complicación importante porque se puede encontrar en cualquier ojito con diabetes, más allá de la severidad que tenga con respecto a la retinopatía diabética. Puede seguir un curso independiente, es decir, y es la principal causa de pérdida visual en los pacientes diabéticos tipo 2, que son los más comunes, que les explicaba que eran los que se dan más en los adultos, y este sí o sí tiene que ser manejado por un especialista. Aclarar entonces, Male, para que se entienda un poquito mejor, que la mácula es aquel punto de la retina donde se produce la mayor visión. Y entonces de lo que estamos hablando es precisamente de una enfermedad también relacionada con la retinopatía diabética, donde hay cambios a nivel de la mácula. Bueno, otra cosa que podemos compartirles es cómo darnos cuenta que tenemos retinopatía diabética. Esto es muy difícil y, como decíamos, es raro que nos demos cuenta por sí solos, porque es totalmente asintomática hasta que produce algunos daños y ya está más avanzada en el ojito. ¿Cuáles son los signos que nos pueden hacer dar cuenta de que tenemos retinopatía diabética? Son que tengamos moscas volantes, o conocidas específicamente como mioidesopsia, que son como pequeños puntos o manchitas que se van a desplazar a través de la visión. También podemos tener visión borrosa o visión que cambia de borrosa a clara, visión nocturna deficiente o bien pérdida de la visión. Otro dato importante es que los síntomas se van a dar generalmente en los dos ojitos. Bueno, recordar entonces que estamos en Radio La Chispa. Seguimos acá con la doctora Malena Liberal, que nos está hablando sobre la retinopatía diabética, por supuesto en pacientes diabéticos, y ha estado muy interesante todo lo que la doctora nos ha contado. Y en estos momentos estamos hablando entonces de los síntomas que pueda presentar los pacientes con retinopatía diabética. Y además, Male, ¿cómo entonces el médico se da cuenta, o el oftalmólogo se da cuenta, que el paciente es portador de esta enfermedad? Bueno, acá es donde viene algo muy importante, que son los controles que tenemos que hacer anualmente cuando somos diabéticos con el oftalmólogo. Y tenemos algo bastante común por los pacientes conocidos, que es el fondo de ojos, que es un examen que se hace en los pacientes diabéticos, donde se les pone una gotita para dilatar o agrandar la pupila. Y esto nos permite a los oftalmólogos poder observar con una lente especial todo el interior del ojo. Y así, con este examen, nosotros podemos ya ver si hay alguna lesión de retinopatía diabética. O sea, que con una consulta en el oftalmólogo en el consultorio ya podemos orientarnos de si hay alteraciones o no en el ojito con respecto a la diabetes. Es decir, que este examen es un examen fundamental
para poder establecer un diagnóstico o al menos tener la sospecha de que el paciente es portador de dicha enfermedad. Sí, independientemente de que puedan existir otros medios diagnósticos un poco más sofisticados, pero este es fundamental. Sí, este es fundamental porque además lo podemos hacer todos los oftalmólogos en muchos lugares, en algunos hospitales, en cualquier consultorio. No es tan fácil el acceso a la oftalmología, pero si logramos acceder, este estudio es bastante fácil de realizar por cualquier oftalmólogo. Muy bien, y entonces una vez diagnosticada esta enfermedad, ¿qué podemos decirle al paciente? ¿Cuáles son los consejos que le damos? Bueno, en realidad acá es importante tener en cuenta la frecuencia con la cual debemos ir al oftalmólogo cuando tenemos diabetes. Todos los años se recomienda que los pacientes con diabetes vayan al oftalmólogo y después, en algunos casos específicos, por ejemplo en embarazadas en el primer trimestre, es importante que se hagan un control si tienen diabetes. Y el médico, si está el examen normal, lo va a volver a citar al año. Ahora, si encuentra alguna lesión en la retina, va a explicarle claramente que ha encontrado algunas lesiones y simplemente le va a pedir o que junto con el médico de cabecera controlemos la medicación o acompañemos el ejercicio físico o nos cuidemos más con la dieta, y eso puede ser muchas veces suficiente para poder revertir los pequeños cambios de la retinopatía diabética. O bien, si encuentra algunos cambios que tienen que ver con una patología un poco más avanzada, ahí sí va a ser necesario algunos tratamientos que pueden ser algo que se llama fotocoagulación con láser, o bien algunas inyecciones que se colocan adentro del ojito con corticoides o con algunos antiangiogénicos, que la función que tienen es evitar que crezcan estos nuevos vasos de los cuales hablábamos recién. Y en caso extremo y por última instancia se puede hacer algo que es como la cirugía, que es la vitrectomía. En los casos que estos vasos sangren, se puede hacer esta cirugía, pero a ella es un caso más complicado y mucho más avanzado. Bien. Lo importante... Sí, continúa. No, lo importante es que nos tiene que quedar claro es que esta patología es bastante compleja, nos puede conducir a la ceguera, pero también es súper prevenible si la detectamos a tiempo y la encontramos desde el inicio. Podemos acompañarla con los 3 pilares de tratamiento que hablábamos recién. Incluso si requiere alguna intervención oftalmológica, se puede hacer. Siempre es mejor agarrarla desde una fase temprana a que ya sea tardía, porque puede conducir a la ceguera y ahí en ese caso ya es irreversible. Es decir, que el tratamiento preventivo es el pilar fundamental, ya sea desde el punto de vista de la diabetes como enfermedad y desde el punto de vista de todas las complicaciones que pueda tener la retinopatía diabética en futuro, que puede llevar a la ceguera a los pacientes. Y entonces, Male, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en esta enfermedad acá en el centro oftalmológico. Bueno, acá la experiencia en el centro oftalmológico es que muchas personas que tienen diabetes no sabían que tenían esta enfermedad ni la conocían, y bueno, por suerte han sido detectados a tiempo, y derivados muchas veces para poder hacer el tratamiento indicado. La experiencia también es que muchas de las personas diabéticas no saben que existe esta enfermedad y es muy importante que puedan prevenirla. Es decir, llevar el mensaje a todos nuestros pacientes o a todos los que nos están escuchando. En primer lugar, que deben tener en cuenta la existencia de esta enfermedad, de la diabetes mellitus, que pueden padecerla y no saber que la tienen, y que una vez diagnosticada deben hacerse un chequeo oftalmológico, al menos con fondo de ojo, para poder prevenir la aparición de las complicaciones. ¿No es así? Eso es lo fundamental, o sí, por lo menos el mensaje que podemos llevar. Sí, tal cual. Es importante que sepamos cómo cuidarnos para poder evitar la visión, la pérdida de la visión. Y en este caso, si tenemos diabetes, siempre es importante, más allá de venir al oftalmólogo anualmente, es que tengamos un médico de cabecera que nos pueda acompañar en el control del azúcar en sangre, porque así como daña la retina, puede dañar un montón de otros órganos, como hablábamos recién: el riñón, el corazón, los miembros inferiores. Bueno, y además muchas veces se relaciona con la presión arterial o problemas en los riñones. Entonces es muy importante que podamos manejar y tratar estos problemas.
siempre se recomienda, como decíamos recién, visitar al oftalmólogo una vez al año, donde ahí le vamos a hacer el examen con las pupilas dilatadas, esto que decíamos que le poníamos las gotitas para agrandarle la pupila y poderle ver bien el fondito de ojo. Si notamos cambios en la visión y somos diabéticos, es muy importante que ya sea en uno o ambos ojos, que acudamos de inmediato al oftalmólogo y recibir tratamiento de la retinopatía diabética tan pronto como sea posible. Esa es la mejor manera de evitar la pérdida de la visión. Bien, Male, tenemos acá cómo hacer fondo de ojo en el centro oftalmológico. Sí, claro, contamos con excelente aparatología para poder hacer fondo de ojo. Y por ejemplo, cuando se va a las pesquisas o cuando se va a las comunidades, ¿existe la posibilidad de hacer el fondo de ojo? Sí, existe esa posibilidad. Así que cuando sepan de nosotros, pueden acercarnos, comentarnos que son diabéticos y le podemos hacer el fondito de ojo. Bueno, pues continuamos acá en Radio La Chispa, en el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara. Hemos estado compartiendo con la doctora Malena. Male, ¿algo más que decir? Sí, en realidad me gustaría resaltar un último dato, que es los pacientes diabéticos en relación a los lentes. Muchas veces cuando no tenemos el control del azúcar en sangre bien estable, digamos, podemos dar lentes que no son los mejores o los más fidedignos. Porque esto que hablábamos, de que el azúcar en sangre puede llegar a todos los tejidos, así también llega al cristalino, que es un lentecito natural que tenemos adentro del ojo, justo detrás de la pupila, y esto hace que sea grande y hace variar la graduación. Entonces, cuando somos diabéticos y no estamos controlados, si venimos al oftalmólogo, puede recetarnos un lente que no es el más indicado en este caso. Entonces siempre se recomienda que por lo menos una semana previa puedan estabilizarse lo más que pueda el azúcar en sangre. Buen punto ese, mira eso, qué interesante. Porque sí, cuando están descompensados, entonces el paciente, lo recomendable no es indicarle los lentes en ese momento. Bueno, cuéntame cómo te has sentido, ¿ya estás más relajada? La verdad que no, pero pero bueno, lo han hecho muy ameno, así que muchas gracias. ¿Te podemos convidar para un próximo segmento de salud visual? Sí, claro. Bueno, entonces por ahí contamos con Malena para próximas emisiones y decir que seguimos en Radio La Chispa. Gracias por escucharnos.